Amados hermanos, qué bueno estar nuevamente a través de nuestro canal en YouTube. Es una alegría podernos ver, ya que el Señor, de acuerdo a sus promesas, nunca nos va a desamparar, siempre nos va a estar ministrando. Y gracias a Dios porque ahora podemos compartir una palabra fresca que el Señor ha puesto en mi corazón, y espero que sea de bendición para ustedes. Amados hermanos, estamos viviendo una época que no es ajena a ninguno de nosotros. Todos los días estamos viendo lo que está pasando en los hospitales, en las calles, en los mercados, y a veces no se ve en las casas, pero en las casas también se están librando grandes batallas, ¿no? Hay situaciones muy delicadas que no lo podemos describir, pero sí sabemos que hay batallas muy duras también en nuestras casas, porque no todos comparten viviendas amplias, cómodas. Hay una gran cantidad de familias que están en ambientes muy pequeños, y el hecho de estar ya más de 4 semanas en este encierro, en realidad sí hay una alteración, ¿no? Una alteración psicológica. Hay situaciones que no todos reaccionan como debe ser, y estamos viviendo una guerra. Es una guerra espiritual, y también no podemos dejar de mencionar lo más importante, porque esto es una analogía, que hemos visto cómo los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, pero sobre todo los médicos y enfermeras que están prácticamente en la zona de batalla más cruenta, podríamos decirlo, ¿no? Todos peleando contra un enemigo invisible. Este virus es microscópicamente demasiado pequeño, y la verdad que si los médicos y enfermeras, todos los que están en contacto con estas personas que están enfermas, ya contaminados, no se visten, ¿no? O sea, no se revisten de toda esa indumentaria médica recomendada por las normas para evitar el contagio, hemos visto de que los que no han guardado ese celo por tener ese cuidado, hemos visto hoy día en la televisión que hay muchos médicos que están enfermos, muchos médicos que están en situaciones críticas, unos ya están entubados, y eso está pasando en todo el mundo, y tampoco para nosotros es ajeno, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de la armadura de Dios, o sea, todos esos, se puede decir, elementos que uno tiene que ponerse para pelear una batalla con un enemigo que no ve, ¿no? O sea, no la decía esto como una introducción, porque verdaderamente hay una cruenta batalla en las clínicas, en los hospitales, ¿no? Y también a veces en las calles, porque hemos visto ya con mucha tristeza que por más que se les exhorta a guardar las distancias, la gente no obedece, no tiene temor, realmente no pondera bien las cosas, y se están exponiendo a situaciones muy graves. Entonces, eso lo hacía como una analogía, porque es una situación terrible. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice sed sobrios y velad. O sea, como dice, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, una porción que nos habla de que debemos ser sobrios y tenemos que estar en alerta, porque el enemigo de nuestras almas está andando por todo el mundo, está en todo lugar, él no descansa, ¿no? Así como este virus hoy día que hemos visto, el que no guarda las precauciones del caso, las recomendaciones, se contagia inmediatamente. Es igualito en la parte espiritual, ¿no? Si no que esto está pasando en el mundo espiritual, igualito que esas personas que no están manteniendo, se puede decir, esta vestidura, toda esa vestimenta apropiada para evitar el contagio, van a ser presas fáciles, y las consecuencias son muy graves, ¿no? O sea, está costando la vida de mucha gente, ¿no? Mucha gente que está viviendo situaciones terribles en el núcleo familiar,
porque están muriendo en muchos casos. Hemos visto los casos de Nueva York, de Guayaquil, que están ya muriéndose en su casa, están muriéndose en las calles. Y quiera Dios que esto, ya en Perú hay algunas víctimas, quiera Dios que esto no se extienda en nuestro país. Entonces, por eso que el Señor nos da esta palabra en estos tiempos, porque también tenemos que tener en cuenta que esta lucha se está dando en un ámbito que nosotros no percibimos, o sea, con nuestros ojos. Entonces, la realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no, estamos en esa. Entonces, quería compartir esta porción. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Sabemos que Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, ha sido siempre un enemigo formidable de la humanidad e innumerables personas han sucumbido a sus ataques y calumnias. Él usa muchas estrategias, desde tratar de convencernos de seguir nuestros deseos deseos que trae felicidad, hasta decirnos que somos pecadores sin esperanza a los que no se les puede ayudar. Pero él no sabe, bueno, él sabe también perfectamente que su sentencia está decretada. En Apocalipsis 20:10 sabemos que él está prácticamente condenado a una muerte definitiva, pero él sabe que ya le queda poco tiempo, pero él quiere llevarse como cárcel, cuanta mayor cantidad de gente, a esa situación que él está ya, en la cual él está sentenciado. Entonces, dice el Señor en su palabra, en el libro de Efesios, en esta epístola de Pablo a la iglesia de Éfesos, él escribió esta porción muy importante y nos dice, pues, ¿no? Por tanto, dice en Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Eso dice la porción de 6:13, ¿no? Entonces, debemos estar alerta, estar listos para la defensa y lanzar un ataque completo para ahuyentarlo. Una persona que no se pone la armadura de Dios no está inactiva ni es indiferente ante los poderes que sabe que vendrán. Él espera el ataque, él está vigilante. Bien, vamos a leer ahora este pasaje completo porque quiero explicarles en qué consiste esta porción que el Señor puso en mi corazón. Entonces dice, vamos a leer 6:10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, esta es una porción, amados hermanos, que el Señor nos muestra que no es una lucha, dice, contra sangre, pero son contra huestes, contra espíritus en las regiones celestes. O sea, nosotros, nuestros ojos humanos, naturales, no podemos observar. Por eso que el Señor nos dice, la primera armadura, viene a decir, ceñidos con la verdad. ¿Qué es ceñidos con la verdad? ¿No? Estar ceñido significa, la verdad, físicamente, porque esto es una analogía de la vestidura de un soldado romano, ¿no? Normalmente, no sé, ahora quiero hacer una pequeña pausa acá para explicarles, no sé si ustedes han visto hoy día cuando las Fuerzas Armadas hicieron una convocatoria para 10.000 reservistas a nivel nacional, ¿no? Entonces todos los reservistas de un año a X, no me acuerdo exactamente el año, fueron convocados y se comenzaron a presentar en los diferentes cuarteles a nivel nacional.
Entonces yo vi varios pasajes, cómo se presenta un reservista, y hemos visto que venían, a veces uno con zapatillo, uno con su zapato de calle, otros en bermuda, con sus polos, ¿no? Y lo primero que hacían era pasar un examen clínico brevemente, después de ahí los desinfectaban con un túnel de desinfección, y después recién de eso se identificaba en plan, y ¿qué hacía la gente? Le entregaba su uniforme, ¿no? Un uniforme, el pantalón, la chaqueta, y todos los implementos, y después al último le entregaban su calzado, un calzado militar. Entonces, coincidió prácticamente, porque esta palabra yo tenía en mi corazón, coincidió, y ver esa figura. Entonces, vemos ahí en esta figura que se le entrega, ¿qué cosa? Una nueva vestidura, una armadura se le entrega al soldado que se está reincorporando para la milicia, ¿no? Entonces, ahí vemos que tiene un cinto, una correa. Normalmente, como esto es una analogía que decía Pablo para explicarnos a un soldado romano de esa época, es una correa hecha a base de cuero, un cinturón de cuero. Dice, ceñidos con la verdad. ¿Esto qué nos hace pensar? Todos sabemos que en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, dice que Jesús es la verdad. De manera que Cristo está en ti, esto es la verdad, que la verdad está en ti. O sea, si nosotros sabemos, tenemos esa convicción que nosotros estamos en Cristo, es que vamos a tener la verdad, vamos a estar ajustados. ¿Por qué? Porque el ceñido, dice, con la verdad significa que nuestra correa tiene que ajustar. ¿Qué ajusta? O sea, el pantalón, ¿no? Y está en la mitad del cuerpo. O sea, la correa se pone en la mitad del cuerpo, en la cintura, para estar ajustar y evitar que tú te puedas caer. O sea, o en este caso la vestidura se puede caer. Entonces, ajustado, con la firmeza del caso, eso significa que cuando nosotros estamos ceñidos con la verdad, o sea, sabemos que Jesús es la verdad y Él está en nosotros, prácticamente no hay nada que va a hacernos dudar, ¿no? El cinto de la verdad es nuestra defensa y protección frente al arma notable de Satanás, que es el engaño. El contraste de la verdad, ¿qué cosa viene a ser? La mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, si nosotros estamos ceñidos, tenemos esa convicción. Porque ¿qué pasa nosotros cuando recibimos a Jesús? Le invitamos a que esté en nuestro corazón. Entonces Jesús entra y Él nos dice, yo soy la verdad. Si tú estás en mí, todo lo que tú vas a hacer en adelante va a estar al amparo de esa verdad. Entonces, cuando Satanás habla mentira, de igual forma incluye en sus mentiras a los creyentes, porque es su esencia. Él es mentiroso, ¿no? Y es el padre de mentira. Entonces, ojo, amados hermanos, esto es importante, por eso es el principio de la armadura, porque, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres que siempre tenemos que andar con la verdad, en todo momento. No debe haber lugar a la mentira, ¿no? Pues dice en Efesios 4:15, ¿no? Se tiene que hablar la verdad en amor. Si quieres vivir libre en Cristo y tener una relación reveladora, la única cosa que un creyente tiene que reconocer es la verdad. Si llega un pensamiento a la mente que no está en unión con la verdad de Dios, hay que desecharlo. Si se te ofrece la oportunidad de decir o hacer algo que te pone en conflicto con la verdad, deséchalo. Adopta una sencilla regla de vida. Si es la verdad, estoy con ella. Si no es la verdad, no cuentes conmigo. Jesús oró, dice en el Evangelio de Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y el que está con Satanás, el que le sigue el juego a Satanás, no está en la verdad. Seguidamente dice, ¿cómo Jesús decía en el versículo 17, Juan? Dice, santifícalos, dice, ¿no? En la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces Jesús mismo nos está diciendo,
le dice a su padre, Padre, santifícalo, ¿no? En la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, de esa forma se puede vencer al padre de mentira, ¿no? Con la revelación divina. Porque, amados hermanos, con el razonamiento humano, o sea, basándonos en nuestros criterios, a veces podemos darle lugar. O sea, todo lo que no viene de Jesús, pues esa doctrina pura, esa palabra certera, hay que desecharla. Hoy más que nunca tenemos, o sea, todas las doctrinas religiosas, todas las desviaciones habidas y por haber, amados hermanos, están hoy día en las redes, hablando cada uno lo que les parece. Pero en verdad, Jesucristo es la única verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Pues todo lo que no está en Jesús, todo lo que no es una doctrina cristocéntrica, hay que desecharlo. Por más se puede decir que se quiera maquillar de piedad, de bondad, de lo que sea, amados hermanos, no, tenemos que desecharlo. Bien, entonces, la segunda armadura viene y dice, llevando la coraza de justicia, ¿no? Y hemos visto, o sea, por eso les hice una introducción con esto del soldado, el reservista que recibe su pantalón y qué cosa además, su chaqueta, ¿no? Entonces él ya tiene el pantalón, tiene sus medias, tiene su chaqueta, tiene sus botas y ahí podemos ver que encima de la chaqueta, ¿qué cosa va? A él no le entregan inmediatamente la coraza, o sea, lo que hoy día se entrega a los policías, por ejemplo, o a los soldados, a los comandos que van a la guerra, que le entregan aparte de tener la chaqueta encima, un chaleco anti-bala, ¿no? Por eso dice, llevando la coraza de justicia. ¿Qué cosa era la coraza? Era un chaleco de cuero o metal. En el soldado romano era así. Hoy día, traducido, ¿qué sería en nuestro tiempo contemporáneo? Sería un chaleco anti-bala. Entonces, la verdad y la justicia están estrechamente vinculadas. Las acusaciones de Satanás se basan en la justicia personal. Los poderes de la oscuridad están listos para atacarnos a la menor señal de injusticia. Y la injusticia le da a Satanás poder sobre quien la practica. Por eso dice Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Ahí está, un pronunciamiento bíblico que habla acerca, el que está en el mundo no tiene absolutamente nada de la verdad, porque él es el enemigo de Dios. Entonces, él pudo decir esto, porque llevaba la coraza de justicia y lo que se debe de decir de nosotros cuando Satanás trata de zarandearnos como a trigo. O sea, en el Evangelio de Lucas, todos sabemos, ¿no? Estando Jesús en las multitudes y estando con sus discípulos, ¿qué hizo Satanás? Quería zarandear a Pedro. O sea, ojo, delante de Jesús, porque él está en todo lugar. El enemigo anda, dice, como león rugiente, hermanos. ¿No? Entonces, tenemos que estar, ¿qué cosa? Revestidos de la coraza de justicia. La coraza es un protector adicional a nuestra chaqueta, a nuestra camisa. Es un protector adicional que cubre, ¿qué cosa cubre? Toda la parte importante, porque en la parte del pecho, el estómago, están nuestros órganos vitales. Y eso es importante proteger. Entonces, sin eso un soldado no puede salir a la batalla. Hemos visto en los reservistas que solamente tienen eso, porque realmente ellos tienen que seguir otro curso intensivo, otro tipo de ejercicios, para que más adelante, cuando ya van a salir al combate, tienen que ponerles su chaleco antibalas. Bien. Otra armadura dice, viene a ser Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Acá dice calzados los pies con celo por anunciar el evangelio de la paz. Entonces, el calzado, porque nosotros sabemos y hemos visto ahí, yo por lo menos he estado muy acucioso mirando esa figura, que hay unas botas con el cual puede, igualito. No podemos nosotros salir a evangelizar, no podemos salir a predicar
en una obra de misiones si no estamos llevando, se puede decir, los calzados, o sea, nuestros pies protegidos con las botas, ¿no? Porque no se puede dejar de llevar. O sea, eso significa que ya estás preparándote para el arraigo. Dice, no vamos a llegar muy lejos si no estamos calzados con el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar vamos a ver en los caminos que hay diferentes exposiciones al peligro. Podemos tocarnos con arena caliente, podemos tocarnos hasta con vidrios que pueden estar en la calle, de todo tipo de exposición a que pueda ser tu pie dañado. Entonces, si tu pie es dañado, ¿será posible ir y extender, ser un evangelista, ser un misionero? Es imposible, porque no vas a poder caminar, porque ya tienes el pie dañado. Por eso que dice la palabra, que debemos calzarnos los pies con el evangelio, para anunciar el evangelio de la paz. Entonces, de mismo modo, la persona que lleve el evangelio debe ser capaz de sufrir por causa del evangelio. No debe estar triste ni afligido por la resistencia que recibe. Como unos pies descalzos, debe tener calzados sus pies espirituales, ¿no? Por eso estamos haciendo un detalle por detalle de toda la armadura que Dios ha establecido en su palabra para que seamos revestidos y poder salir. Después viene otra armadura que está en el versículo 16. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo del soldado romano era grande, hemos visto un escudo. Ahora que estamos viendo las películas que el viernes y sábado hemos visto todas las películas en la televisión, tanto señal abierta como señal privada, hemos visto prácticamente nuevamente cómo era que un soldado romano salía, ¿no? Es el escudo, y un escudo normalmente tiene tres componentes, ¿no? Es de cuero informado más un metal, normalmente era el bronce. Entonces, el objeto de nuestra fe es Dios y su palabra. Mientras mejor conoces y tienes intimidad con Dios y estudias su palabra, más fe tendrás. Si realmente no le conoces y no tienes una intimidad con Él, no lees la palabra, de menor grado será tu escudo y será mucho más fácil que los dardos de fuego de Satanás te alcancen y consigan destruir tu fe. Si aspiras que tu escudo de la fe sea de mayor nivel y optimices tu protección, tu entendimiento en Dios y en la palabra debe crecer. Por eso dice la palabra en Romanos 10:17, es un versículo muy conocido, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, ¿no? Hay un rema. Entonces, ¿qué dice? La fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por eso con este tiempo, amados hermanos, la iglesia, sabiendo, porque ojo, la visión espiritual de esta situación, de lo que está pasando, lo tienen los líderes. ¿Por qué? Porque normalmente, hoy hemos visto, nuestro presidente de la República tuvo que formar un comando especial para tratar de afrontar esta situación. Pues si bien siempre el presidente es un estadista, es un profesional, perito en su especialidad secular, como ingeniero, pero no es un médico, no es un epidemiólogo, no es un tipo que... Entonces necesitaba gente que sepa mejor, entonces formó un comando. Igual es nuestra congregación, o sea, la parte espiritual. Los que tienen el panorama completo, normalmente son los líderes, que están arriba. Ellos tienen un panorama. Dicen, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? La palabra no debe faltarle a la gente. ¿Por qué? Porque la fe crece en la medida que tú te expones a la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso estamos acá. No es porque tenemos ánimo de estar acá, porque no, amados hermanos, sabemos que en estos tiempos tu fe tiene que crecer. Y la única forma que tu fe crezca es cuando tengas más comunión con el Señor. Entonces, acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? El caso de Jesús. Jesús también fue tentado por Satanás.
¿Y cuál era la forma de refutar a Satanás? Era porque escrito está, le decía, escrito está. No podía, porque cuando tu escudo de la fe está revestido, porque tú conoces al Señor, tú conoces su palabra, esos dardos que salen del enemigo no te va a hacer mella. Por eso Jesús mismo nos enseñó que con la palabra podía desechar toda tentación que venía de parte de Satanás. Y acá tenemos un ejemplo más claro en la historia de nuestro padre Abraham. Por eso que Abraham se le considera nuestro padre de la fe. Él fue sometido a una prueba que creo que ningún hombre en la tierra ha sido sometido: sacrificar a su propio hijo, después de haber recibido promesas de que en su hijo tendrá una descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Imagínense que te piden ahora al que te prometió eso, que sacrifique. ¿Qué podría haber pensado Abraham si era un hombre natural como nosotros? ¿Qué va a decir Sara? ¿No? El corazón de su esposa, la madre de su hijo, se puede romper y nunca le perdonaría. Sería considerado también un asesino, ¿no? Debe haber un malentendido. Dios de repente se ha equivocado. Un Dios amoroso no podría haber dado tal mandamiento. Todas esas cosas podría habérsele cruzado en la mente de Abraham. Entonces, de la misma forma, amados hermanos, así es como suena lo que dice Satanás cuando un alma, un creyente, va a realizar una obra de fe. Cada palabra debió haber sido como un dardo de fuego para Abraham, en la situación en la que estaba. Por lo que había escuchado, no era un malentendido. ¿Cómo fue la actuación de Abraham? Con resolución, con valentía y siguió. ¿Por qué? Porque él conocía que los dardos de fuego de Satanás van a rebotar cuando tú tienes un escudo de la fe fuerte. No va a ser medio. Entonces, esto es importante, amados. Por eso dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si tenemos una fe pequeña o somos incrédulos. Nosotros, este tiempo que estamos viviendo, los hermanos, hermanas que están viviendo una situación difícil en su hogar, o sea, teniendo tanto temor, tienen que creer en la palabra. Dice Dios, no nos va a desamparar. Él nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él nos dice también que en Él se vence todas esas aflicciones. Él nos va a dar una carga más de la que podemos resistir. Él nos ha prometido que nunca nos va a desamparar. Él nos ha prometido que en la casa del justo nunca faltará pan, ni su descendencia mendigará pan. Hay promesas. Esa tiene que estar. Esa es tu fe. Esa es la fe que tenía Abraham. Por eso se le considera el padre nuestra, porque no dudó y obedientemente fue y no le tembló la mano para sacrificar a su hijo, en el cual estaban tantas promesas. Pero cuando él extendió y le fue agarrada la mano y dijo: no extiendas tu mano sobre el joven, ¿qué pasó? Dios le dijo: ahora sé que me temes. Y por eso, amados hermanos, todos nosotros somos bendecidos por ese Padre que nos enseña en las Escrituras, y es lo que nos debe motivar para poder nosotros también vivir bajo esa misma promesa. Bien, otra armadura, dice, es el yelmo, dice, ¿no? Tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo viene a ser el casco, el protector. ¿Cuál era el yelmo del soldado romano? Era, o sea, probablemente la parte que estaba en contacto con la cabeza era de cuero, un forro tenía de cuero para que no se dañe, y encima estaba recubierto de un metal, bronce, una aleación que, bueno, normalmente era de metal. Entonces, ¿por qué es importante la armadura? Amados hermanos, ¿sabe por qué es importante?
El yelmo, o sea, o el casco, asegura la protección de la parte más importante, la mente. En este lugar es donde se gana o se pierden las batallas, sabiendo que las luchas son constantemente con el mundo, la carne y el diablo dice, necesario estar firme. La mente, o sea, en la mente suceden las cosas más grandes. Ahí está nuestra victoria o nuestra derrota. Definitivamente. Ahí se decide si tú vas a ser victorioso. Por eso, ¿qué es lo que está? El yelmo está en nuestra cabeza. Porque en nuestra cabeza tenemos que recordar que el día que hemos pasado de estar muertos a ser un nuevo hombre, ¿qué pasó? Tuvimos la salvación de Jesús. A partir de ese momento tenemos que recordar que somos criaturas nuevas. Estamos cubiertos por la salvación de Jesús. Entonces, en la mente, amados hermanos, se ganan las batallas o se pierden. Entonces, sabiendo que las luchas son constantemente con el mundo, la carne y el diablo, es necesario estar firme tomando en cuenta que tu salvación no se trata en tus buenas obras, sino más bien en las buenas obras de Cristo que hizo por nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nada te puede apartar del amor de Cristo. Eso lo traemos en Romanos, una porción dice, nada nos separará del amor, en Romanos 8:35. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. Porque Él ya nos dio. Pero hay una condición para los que amamos a Cristo. Para los que reconocemos que verdaderamente no lo merecíamos y Él. Ahora hemos visto, o sea, en la Semana Santa las películas. La pasión de Cristo, hemos visto el sacrificio del Cordero cuando salieron de Egipto. Entonces, Cristo prácticamente pagó. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llevar siempre ese yelmo, ese casco de la salvación, pues es una armadura importante. Entonces, la tentación, ¿no? Porque ojo, nadie saliera de la tentación. Dice, persistentemente aparecerá para poner en tela de juicio nuestra salvación. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra persistentemente? Persistentemente Satanás va a poner en tela de juicio nuestra salvación. O sea, cuando tú no tienes cubierto con el yelmo de la salvación, tú puedes dudar de la salvación. Por eso que no es bueno, la incredulidad es fatal. Entonces, Satanás va a poner en tela de juicio nuestra salvación. Sin embargo, el verdadero creyente, el verdadero guerrero, usa el yelmo de la salvación sabiendo las bendiciones, los beneficios, y que es poseedor de la redención, vestido y armado con la corona de Jesucristo. Bajo ese entendimiento, en la unión al Señor, ¿no? A nuestro Señor Jesús, el diablo no tiene derecho alguno sobre nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si nosotros ya estamos cubiertos en la cabeza con este yelmo de la salvación, el diablo. Ahora, ojo que no estamos exentos. ¿Cómo podríamos detectar, por ejemplo, una tentación? ¿Qué pasa si tú estás con el casco encima y es metal? ¿Qué pasa cuando una tentación se presenta, por ejemplo, como una forma de una piedrita que cae, ¿qué cosa? Al casco. ¿Hay un ruido o no hay ruido? Hay un ruido. Y si son 50 piedritas, o sea, significa que el ataque es más severo. Entonces, si sabes que el ataque es más severo, entonces tú escuchas esos ruidos, porque el sonido de la caída de las piedras en tu yelmo es más notorio. Entonces, ¿qué cosa? Tienes que huir. Dice que la palabra de Dios, dice, resistid al diablo, ¿no? Y el diablo, ¿qué dice? Huirá. Amén. Bien. Entonces, ya sabemos cómo hemos descrito esta armadura del yelmo de la salvación, que es muy importante. Ahora viene la sexta armadura, que viene a ser la espada del Espíritu, ¿no? Dice, esta porción nos habla, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17, la parte B. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todos sabemos, en hebreo describe muy bien en qué consiste la espada, ¿no? Es la espada de dos filos, es la palabra de Dios.
La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos declarar su palabra, profetizar, orar, interceder constantemente. La palabra es vida y es una de las armas más poderosas que podemos usar ante los ataques de Satanás. ¿Por qué estará en el sexto lugar esta armadura? Porque ya el soldado está, ¿qué cosa? Revestido de, ¿no? Está ceñido con la verdad, ¿no? Tienes el cinto de la justicia, ¿no? Tienes la coraza de la justicia, tienes las botas de la salvación, o sea, para llevar la palabra, tienes el escudo, ¿no? Tienes el yelmo. Y ahora viene la espada. Haciendo un pequeño, retrocediendo un poco. Cuando tú tienes los ataques, así como le decía hace un momento, que te caen las piedras y puedes subir la magnitud del tamaño de la piedra y pum, pum, suena. Y cuando ya sube, ¿qué cosa tiene que hacer? Inmediatamente subes el escudo, ¿no? Entonces ya tienes no solamente una protección en el yelmo, sino también el escudo de la fe. Porque el casco está, no lo puedes sacar el casco está fijo en tu cabeza. Pero el escudo de la fe, ¡pum!, entra en la parte superior y soporta los dardos del enemigo. Ahora, hemos estado hablando hasta este momento, estas 5 armaduras, de todo lo que es, se puede decir, protección. Estábamos hablando de la protección del soldado. Ahora vamos a hablar del arma de ataque, o sea, con qué se puede defender un soldado, un guerrero de Dios. Y acá por eso está en el sexto lugar la espada del Espíritu, ¿no? Entonces, vamos a leer. La palabra es viva y es una de las armas más poderosas que podemos usar ante los ataques de Satanás. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es poderosa, es la única defensa en vestir la armadura de Dios. Pablo usa, o sea, sincronizando prácticamente, o sea, haciendo interactuar con el resto de las armaduras, es que estamos ya prácticamente revestidos de todo. Entonces, nuevamente vamos a ver este versículo que lo repetimos hace un momento en Romanos 10:17. Así que la fe dice por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, en la medida que más conocemos la palabra de Dios, ¿qué va a hacer nuestra palabra? Va a tener más filo. Vamos a tener mayor protección. Y en la medida que ¿se acuerdan de los valientes de David? ¿No? Uno de los valientes dice en la palabra de Dios que su espada se le llegó a pegar a la mano hasta que no pudo soltarla. Es más o menos lo mismo. Amados hermanos, esta armadura es tan importante porque con esta armadura nos podemos defender, es que nuestra Biblia tiene que ser conocida muy, muy bien por nosotros. O sea, nuestra mano tiene que tener un momento que tenemos que tener esa empuñadura como soldada, ¿no?, a nuestra mano, para que sea entonces, cualquier ataque inmediatamente va a tener una respuesta a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la palabra de Dios? Además de creerla y pensar en ella. Porque Satanás no es omnisciente. Él no sabe en forma perfecta qué piensas. Al observarte puedo decir muy bien lo que piensas, de la misma manera que una persona que estudia la conducta humana puede hacerlo. Satanás no conoce los pensamientos. Somos nosotros mismos quienes con nuestros actos nos delatamos ante él. O sea, él no es omnisciente. El único que es omnisciente es nuestro Dios, nuestro Padre. Pero él, o sea, nosotros podemos ponerle nuestra ecografía, nuestra resonancia magnética, cuando por nuestros actos demostramos que no tenemos esa armadura, la espada. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento de la palabra de Dios se vuelve un hombre, una mujer temerosa de Dios y acata sus mandamientos, los obedece, los pone por práctica. Cuando tú tienes eso, el enemigo va a ser difícil que te ataque. ¿Por qué? Porque sabe que él va a ser derrotado. Entonces, acá es importante, se puede decir, mencionar esta armadura, porque, amados hermanos, es la única arma de defensa y de ataque, ¿no? O sea, es ataque y defensa, pero es la que está en forma más activa. Acá nosotros tenemos muchas veces, usamos el ejemplo de David, y es verdad.
Este fue un jovencito de 15 o 16 años, que todos lo sabemos, fue compartido el sábado, esta historia, preciosa también nuevamente. Yo lo estoy tomando también como ejemplo, ¿por qué? Porque él usó o no usó la palabra de Dios correctamente como espada para derrotar a un enemigo muy superior naturalmente, pero no espiritualmente. Porque cuando nosotros tenemos un enemigo natural, que lo podemos ver con nuestros ojos, ¿no? y podemos, se puede decir, saber sus ventajas y sus desventajas, amados hermanos, el enemigo no, como no tiene capacidad, porque no es omnisciente, no conoce a un hijo de Dios que tiene la palabra de Dios bien arraigada en su corazón, está bien grabada y es su arma poderosa. Por eso David creyó en la palabra de Dios y ojo, aún a los ojos naturales del rey Saúl, aún los ojos naturales de la gente que lo veían como un jovencito insignificante, él tenía la mejor arma de todo ese ejército, porque todo ese ejército estaba siendo amenazado 40 días. Así como hoy día estamos amenazados, guardados, estamos ya, nos vamos a los 30 días, pero ahí tenemos que estar como 40 días guardados. Estaban amenazados 40 días. No podían hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenían esta armadura. O sea, no tenían la palabra de Dios, las promesas de Dios, que estaban escritos en los libros deuteronómicos. Entonces, ¿quién conocía la palabra? Este jovencito. ¿Por qué? Porque este jovencito tenía una comunión íntima con el Señor. Este jovencito se deleitaba con el Señor. Él no estaba buscando en ese momento ser rey ni nada por el estilo. Lo único que quería es actuar conforme a lo que Dios manda en sus mandamientos, en sus preceptos. ¿Y qué hizo? Al amparo de conocer el poder de su espada, lo retó al filisteo. Y para el asombro de todos, ya sabemos. Hay muchos hombres, dice, que escriben hasta así hubiera sido la coraza o la frente de Goliat de un espesor de 10 metros, lo que sea. Amados hermanos, iba a ser vencido. ¿Por qué? Porque esta arma poderosa que es la palabra de Dios, nadie puede resistirse, ¿no? Entonces, nadie puede usar la espada del Espíritu victoriosamente sin haberse puesto el resto de la armadura de Dios. Así es. Tú no puedes usar, por eso está en el 6º lugar esta armadura. Tú no puedes usar la espada si que no está precedido de tener el cinto de la verdad. ¿No? Si tú no te has puesto toda la armadura que el Señor establece aquí en su palabra, como dice Efesios 6, si tú no estás ceñida vuestra cintura con la verdad, no vas a usar la espada como debe ser. Si tú no estás con la coraza de justicia, no vas a poder usar la palabra. Si tú no estás calzado con los pies con celo por anunciar el Evangelio de la paz, tampoco. Sobre todo, toma el escudo de la fe con el escudo. Después, si no tienes el yelmo, tampoco. Si tú no tienes estas 6 armaduras previas, estas 5 previas, amados hermanos, no puedes usar esta armadura que es la 6ª armadura de parte, la que tiene un guerrero de Dios. Amén. Bien. Y la última, la 7ª, viene a ser oración en todo tiempo en el Espíritu. Dice la palabra, aquí en Efesios 6, 18, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero dice, ¿cuál es la condición? En el Espíritu. No una oración, amados hermanos, repetitiva, que ya la sabemos de memoria, no. Pidiéndole al Señor, ¿no? O sea, que tu Espíritu Santo, que mora en tu corazón, sea el que exprese esas oraciones con toda, ¿qué dice? ¿Cuál es el requisito? Con toda súplica, ¿no? Y nosotros podemos ver, cuando estos soldados, los comandos van adelante, antes no tenían la radio, pero normalmente los que se ponen en la frente de batalla son amados comandos. Son gente que va a estar en la línea de combate, como hoy día.
¿Quiénes están en la línea de combate hoy día? Los médicos especialistas. O sea, esos emergencistas, esa gente que está en UCI, hemos visto, esa gente que maneja muy bien las máquinas estas, porque tienen máquinas electrónicas, y que conozca los parámetros. No se puede mandar, hoy día tenemos un déficit de este tipo de especialistas para combatir en los hospitales y las clínicas, porque no hay muchos preparados en eso. Y cuando no están muy preparados, puedes tener bajas, pues en vez de ser una bendición, puedes causar mucho daño. De la misma forma, amados hermanos, hoy día tienen que orar, ¿para qué? En el espíritu, porque es como tener la radio de comunicación. ¿Por qué? Porque el GPS está en la parte más alta y te está monitoreando qué es lo que tienes que hacer. Igualito es el celular. El celular hoy día de última generación te sirve para comunicarte y te están dando la oposición. Te están en la posición del enemigo. Así que, amados hermanos, esta era la porción que el Señor puso en mi corazón. Y la verdad, yo los animo que sigan escudriñando su palabra, porque definitivamente, amados hermanos, si no estamos ceñidos de toda esta armadura que el Señor nos ha dado para estos tiempos en los cuales estamos viviendo, porque estamos viviendo una guerra, amados hermanos, puede ser letal para nuestro caminar. Vamos a tener bajas. Pero si estamos revestidos de toda esta armadura, amados hermanos, va a ser difícil que el enemigo nos ataque. Vamos a orar rápidamente. Bendito Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, estamos agradecidos porque en todo este tiempo, Señor, que está durando, Señor, este apartamiento, toda esta cuarentena, Señor, hemos visto, Padre Santo, que no hemos tenido bajas en la congregación, no hemos visto, Señor, que no hay ningún miembro directo de la congregación que ha sido afectado, porque verdaderamente, Señor, hay muchos soldados, guerreros de esta parte de tu cuerpo que están revestidos de toda esta armadura, Señor. Te pedimos de la misma forma que se sumen más guerreros, Señor, en esta batalla que tenemos, porque no sabemos cuándo terminará. Pero para ello tenemos que estar preparados. Ayúdanos a entender, graba esta porción que se ha compartido, Señor, en el corazón de mis hermanos, hermanas, para que sean esos guerreros victoriosos en ti, porque tu palabra dice que en la obediencia está la victoria. Te damos gracias por este tiempo y te pido, Señor, que cubras todas las casas de mis hermanos, hermanas, Señor, con tu presencia, y recuérdales que tú no lo vas a abandonar, nunca lo vas a desamparar, tú estás siempre conmigo. Te damos gracias por todo, en tu santo nombre nos agradecido. Amén.